buenas tardes. Soy Arturo Martín Morales Crespo y es usted bienvenido a nuestro programa Líderes Empresariales. Como todos los jueves, aquí estamos para charlar con un personaje cada semana. Y esta tarde tengo el gusto de recibir al doctor Juan Carlos Fuentes Purón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este tan importante programa. Gracias. Gracias, doctor. Antes que charlemos con él, quiero darles a ustedes un poco del perfil, un poco, porque en verdad es muy grande el currículum del doctor, pero para que ustedes ubiquen con quién vamos a charlar esta tarde. Él es psicólogo con especialidad clínica y posgrado. Él tiene 2 maestrías, una en administración y otra en ciencias políticas y gestión pública. Y 2 doctorados, uno en administración pública y otro en finanzas públicas. Él es catedrático en la facultad, en la Universidad de Jalapa, en las siguientes maestrías: en mercadotecnia, en alta dirección y gestión administrativa, en docencia y evaluación educativa, finanzas, política y gestión pública. De las materias que él imparte, para que vea usted la importancia que va a tener la charla con él esta tarde, es liderazgo y habilidades directivas. Este programa se trata de liderazgo. Conservación del capital humano, que es especialidad del doctor Fuentes Purón. La cultura del servicio en la empresa. Diseño organizacional. Sociotecnología y capital social. Ética y mercadotecnia. Son algunas de las materias que él imparte en donde es catedrático en maestría, y creo que también ya lo tendrá que hacer en doctorado, doctor. Esto ya nos platicará un poquito más adelante. Él es psicólogo, ya le había comentado, y es fundador y director general de Psicoexistir, una empresa de consultoría, de psicología, de consultoría empresarial, y que él nos va a platicar cuál es realmente la profundidad que abarca esta empresa de asesoría Psicoexistir, y también nos va a platicar, porque este es un nombre muy sonoro, muy fonético. A mí se me hace que aquí aplicó la mercadotecnia el doctor, se me hace, Psicoexistir. Así que hay mucho más, pero esto nos lo va a platicar el doctor Juan Carlos esta tarde. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por tan bellas palabras, pero siempre que me presentan hago un comentario. Todo esto que se escuchó, todo esto que se sabe de alguna persona, en este caso me corresponde a mí, pero de cualquier persona, carece de valor si no se aplica. De nada sirve estudiar, aprender, ganar currículum y tener hasta medallitas si no se aplica. Recordemos que las calificaciones escolares no son sinónimo del verdadero aprendizaje. Hay personas con puro 10 y que no aprenden muy bien. Y además del aprendizaje, tampoco es sinónimo una calificación alta de una buena aplicación práctica en la vida. Entonces, lo que yo sugiero con este tipo de programas que tan atinadamente dirige es que apliquemos lo que vamos aprendiendo, que lo hagamos útil y como un extra, si se puede beneficiar a la humanidad, mejor. Que no sea únicamente por lucro, únicamente por empresa como tal, sino que en este fondo empresarial vaya la ética, vaya la vocación cuando hay una profesión y vaya el servicio a la humanidad en general. Muy bien, creo que esto es muy justo lo que acaba ahora de puntualizar, doctor, porque precisamente de esto se trata. El verdadero líder es aquel que hace que sus seguidores hagan no lo que les dicen, sino lo que deben hacer, y por convencimiento del líder un poco más de lo que es correcto hacer. Bueno, primera pregunta que le quiero hacer es porque su nombre, su apellido, el segundo, es muy sonoro, muy fonético. Todo mundo le dice así, Purón. También suena, y creo que es parte de la mercadotecnia. ¿O cómo es que se da esto de que lo identifican como Purón? Ok, de entrada, bueno, pues todo lo que es diferente a lo que estamos acostumbrados, lo que no es lo común, nos llama la atención.
Tendremos seguramente compañeros del colegio, amigos, empresarios que tienen así 2 apellidos y que el más raro, el que suena diferente, es por el que normalmente les nombramos. Me pasaba desde la educación preescolar y primaria. Entonces, es una característica porque este apellido es más extraño en nuestro país. Sin embargo, hay que aprovecharlo mercadológicamente, como bien se dice, y de ahí surge un conjunto de elementos al cual se les ha denominado el método Purón, porque precisamente me vinculan, me relacionan con ese nombre, y de ahí sale, que más adelante podremos platicar, si así lo desean, de la P, la pasión de vivir, la entrega. La U por universalidad. La R va a representarnos la responsabilidad en la vida y en el trabajo. La O nos habla de esa etapa del proceso administrativo, que es la organización, y que nos vincula con la previa, que es planeación, y las posteriores, dirección y control, pasando también por la integración. Por último, la N de naturalidad, donde siempre estamos estableciendo no perder el lado humano, ser nosotros mismos, ser naturales, no importa si tenemos mucho dinero, una gran posición en el trabajo, en la empresa donde estamos, mucho conocimiento, lo que sea, siempre los pies sobre la tierra con naturalidad. Quiere decir, su segundo apellido lo convirtió en un sistema, lo convirtió en un método. Así es. Esto es obtener algo tan importante de lo que para todos nos pasa como intrascendente. Segundo apellido es el que menos menciona. Sí. Hay mucho estudio detrás de la formación de Juan Carlos Fuentes Purón. Pienso, de acuerdo a todo lo que ha estudiado y de acuerdo a lo que es la docencia y a lo que ha prestado el servicio público, que a lo mejor más de la mitad de su vida, si no continuamente, pero sí por partes, lo ha pasado estudiando. Desde los 6 años de edad aproximadamente, por gusto propio, no por iniciativa de padres ni por alguna presión, ¿no? Por gusto propio, comencé estudiando algunas materias, algunos elementos extra de la formación escolar. Y entonces, precisamente a esa edad, comencé por estudiar y practicar primero natación y posteriormente artes marciales, hasta llegar a ser profesor de Karate Do, en la adolescencia incluso, ¿verdad? Y que esto marcó la postura de la tesis de licenciatura de la psicología del deporte y su aplicación en las artes marciales. Es decir, otra vez aprovechar lo que la vida nos da, donde nos ponemos en la vida para trascender. Y ahí la tesis que implicó esa vinculación de la psicología del deporte con las artes marciales, que dicho sea de paso, rigen la vida del practicante por siempre. Es un camino en la vida, no para golpear, no para agredir, sino para el autocontrol. Y además de los deportes, bueno, pues hice la carrera de maestro en artes plásticas, iniciando a esa temprana edad, precisamente en la escolaridad primaria, juntando esto con el estudio de idiomas, inglés y francés, posteriormente carreras técnicas, y así a lo largo de la vida estudiantil, para ya posteriormente hacer los posgrados, múltiples diplomados, cursos en el extranjero y otras áreas, por el gusto, la avidez del conocimiento, pero insisto, con su aplicación. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque acaba de demostrarnos una de las reglas de liderazgo, de las 21 reglas implacables de liderazgo, que dice, el líder debe de estudiar, el líder debe prepararse. Sin conocimiento es muy difícil desarrollar a las personas. Sin conocimiento es muy difícil el rumbo que se quiere tomar en la vida. Esta es una de las 21 reglas de liderazgo y en su papel de líder, porque también maneja mucho el liderazgo, esto es fundamental. Por eso las personas creen en su líder, porque uno de los poderes más importantes del liderazgo es el poder del conocimiento. Y vaya que lo ha cultivado. Y así es, gracias. Y hay que ser congruentes con este conocimiento para que entonces surja ese liderazgo y los demás se den cuenta y aprovechen y continúen con esta labor. ¿Dónde nace Juan Carlos? Y en el puerto de Veracruz, en la ciudad y puerto de Veracruz, aquí nací, aquí crecí, y de no ser porque eventualmente he estado viviendo por cuestiones de trabajo fuera de la ciudad, prácticamente todo el tiempo viviendo en Veracruz.
Aquí desarrolla su niñez, su escolaridad primaria, secundaria, preparatoria. Así es. La carrera y los posgrados, salvo los doctorados, que bueno, fueron en la ciudad de Jalapa, pero eso ya es otra cuestión. ¿Cómo nace la vocación para la psicología? Aunque veo que hay varias vocaciones. Primero, administración pública por la psicología, que al final de cuentas es la actividad más importante. Pero ¿cómo nace esta vocación? Bien, se dice que para poder ser psicólogo tiene uno ciertas características de personalidad que le apoyan para poder entrar a estudiar esto. Luego, para continuar sin salirse de ese estudio y posteriormente para hacer de esta vocación la forma de vida, la profesión común. Entonces, son características de observación, análisis y las funciones mentales superiores en general, y todo esto aunado a ese deseo de servir, a ese apoyo a la humanidad, con empatía y asertividad para que las demás personas puedan beneficiarse con la labor de uno. Esto en general genera el estudio de la carrera, en muchos casos, en mi caso en particular me lo permitió, y ya con el conocimiento de las teorías y los conceptos dentro de la psicología, específicamente con el área clínica, que es para los pacientes, es la que va de la mano con la medicina, va en apoyo a los médicos, al personal de salud, y que anteriormente era para contrarrestar síntomas y enfermedades mentales. Afortunadamente, con el paso de las décadas, llevo 3 décadas de profesión, pero afortunadamente ahora el enfoque es de psicología positiva. Ahora el enfoque es de hacer más y mejor con lo que ya es nuestro bagaje, con lo que ya tenemos, sin necesidad de querer curar síntomas, sino ahora potenciar todo eso que tenemos dentro. Ha evolucionado mucho la psicología clínica. Yo creo que antes era muy confuso el paciente que iba con un psicólogo, que no es lo mismo que psiquiatra. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques en carrera? Ok. De entrada, la psicología es una licenciatura. Al igual que hay licenciados en Derecho, licenciados en Pedagogía, Educación, Mercadotecnia, Administración, existimos licenciados en Psicología. Y dentro de la psicología hay campos de aplicación y también hay áreas de especialidad. En mi caso, yo tengo la especialidad clínica, que es para atender pacientes. Pero también existe la psicología laboral, la psicología industrial, la psicología experimental, educativa, de diferentes ámbitos de aplicación. El psicólogo clínico atiende pacientes, tiene consultorio, incluso le dicen doctor por ser psicólogo, por esa área. Bien, pero nosotros, nuestra cédula profesional, no nos permite dar ni una pastilla contra el dolor de cabeza. No podemos dar medicamentos. Acompañamos al médico, acompañamos al resto del personal de salud y podemos darle el tratamiento psicológico a los familiares de los pacientes psiquiátricos o bien a aquellos pacientes psiquiátricos que ya tienen cuadros en remisión. El psiquiatra es primero un médico general que, así como hay quien estudia ginecología, neurología, medicina interna, otras áreas de especialidad, bueno, el psiquiatra estudia estos elementos del cerebro, de la conducta y de la psicofarmacología. Entonces, el psiquiatra tiene la posibilidad de otorgar con su cédula de médico los medicamentos básicos, pero con su cédula de psiquiatra los medicamentos. El psiquiatra sí se dirige hacia esas enfermedades mentales, pero también hay algunos psiquiatras que son terapeutas y respaldan su tratamiento farmacológico con apoyo. Es decir, quiere decir entonces que el psiquiatra es para consulta de tipo funcional, bioquímico. En el caso del psicólogo es más que nada aspectos de formación, de carácter, de aspectos clínicos, pero no mentales, sino clínicos de comportamiento. Exacto, conductuales. Sí se puede decir mentales, pero en el ámbito emocional, sentimental, cuando alguien está pasando por un problema, algo agudo, lo llamamos un problema inmediato, que tiene una cierta solución cambiando hábitos, cambiando maneras de pensar, cambiando alguna ejecución y que no tiene que intervenir un fármaco para la química cerebral o para los neurotransmisores o por algún daño anatómico, es decir, es meramente conductual.
Y como mencionábamos, bueno, pues ahora se da ese comportamiento de motivación, de enfoque, de productividad mucho mejor y mayor que antes. Esto ha permitido que los pacientes acudan con el psicólogo o una psicóloga con mayor facilidad. Antes decían, yo no estoy loco, yo no estoy loca, yo no voy con el psicólogo o con el psiquiatra. Y ahora, por el contrario, recomiéndame un buen psicólogo, dime quién me puede dar un buen apoyo. ¿Okay? Es más importante hoy en nuestros días la visita con un psicólogo porque la orientación es fundamental y creo que esto ha evolucionado y para bien de los pacientes. Sí. ¿Cómo relaciona, Juan Carlos, el aspecto de la psicología con la gestión pública, con las ciencias políticas, con la administración pública? ¿Cómo es que se da esta consecuencia o paralelo? Antes de esa parte pública va la parte privada, porque así como desde pequeño, desde niño, estudié muchos elementos del conocimiento y siempre estuve aquí en el puerto de Veracruz, tuve la fortuna que dentro de la familia había negocios, había empresas comerciales, y al ir observando, al irme involucrando y participando en ello, pues además de la parte psicológica, me nace el gusto por la parte administrativa, empresarial. Entonces ese es un primer paso. De ahí que al empezar a dar clases, al iniciar con las maestrías de corte administrativo, entonces me dirijo a la asesoría empresarial también, después de haber tenido negocios experimentado, no como maestro librito, sino en la práctica. Okay. Y después de casi una década de todo ello, tengo la fortuna que me invitan a participar en el sector público, específicamente en el área de la salud, y entonces ahí se coordinan programas relacionados con la salud mental, en particular en mi caso. Entonces me dieron la oportunidad de hablar, de tratar lo que es la prevención de adicciones a sustancias, lo que es la prevención de la violencia familiar, la salud mental en general, pero no en la atención al paciente, sino en el ámbito administrativo de las políticas de salud. Y después de a lo mejor 30 años de la práctica privada, pues es muy fuerte el conocer el ámbito público. Y ante ese desconocimiento, ante esas dudas e inquietudes, me voy involucrando para estudiar las ciencias políticas y la gestión pública. Es decir, no por politiquería, no por grilla, sino para conocer todo el aparato gubernamental desde las entrañas, comprenderlo y poder aplicar tanto los conocimientos psicológicos como los administrativos que usaba yo en las empresas, ahora para el gobierno. Llegando a ser incluso asesor de gobernador en el estado de Veracruz. Así es. ¿Qué gobernador estuvo en asesoría? En sexenios pasados, específicamente cuando el licenciado, maestro y doctor Fidel Herrera se encontraba en el estado de Veracruz, me tocó la oportunidad de participar en un equipo de asesoría para su función. Pero independientemente de él, a lo largo de las décadas, pues también he tenido la oportunidad de participar directamente con algunos secretarios de salud y secretarios de Estado de otros ámbitos en el gabinete estatal. Muy bien, estamos charlando con el doctor Juan Carlos Fuentes Purón. Regresamos en 2 minutos, no se vaya, unos mensajes de nuestros patrocinadores y continuamos con usted. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Casma Barac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende número 1389 de la Colonia Centro en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Estamos de regreso, estamos charlando esta tarde en Líderes Empresariales con el licenciado en psicología, pero también doctor, porque él tiene 2 doctorados. Yo por eso le digo doctor Juan Carlos Fuentes Purón.
Nos había comentado de la asesoría ya en gobierno del Estado, también de sus actividades asesor empresarial. ¿Cómo nace hace 5 años Psicoexistir? Me imagino que esto ya tenía algún tiempo fraguándose hasta que juntó todo el expertise que tiene y ahora la consultoría es particular hacia empresas, hacia personas. ¿Cómo nace Psicoexistir y qué significa? Ok. De entrada nace hace aproximadamente 30 años en esencia, en función, porque primero fundé un denominado Centro de Especialidades Psicológicas, donde se abordaba la psicología clínica, educativa y laboral y otros elementos relacionados con la conducta. Sin embargo, por cuestiones de trabajo, de estudio, del destino, eso lo dejé de lado un tiempo y hace algunos años, 5 aproximadamente, lo retomé a manera empresarial. Sin dejar la consulta clínica, pero en este caso ya a nivel despacho empresarial. Surge, ante todo, como se dijo en un principio de esta plática esta tarde, por el enfoque mercadológico. Es decir, lo primero es analizar qué término no existe o qué término podemos crear. Entonces, pues de googlear, porque ahorita ya todo está en Internet, dicen por ahí, si no estás en Internet no existes. Bueno, pues entonces me di a la tarea de hacer una investigación. Surgió el neologismo, psicoexistir. No existía tal, por lo tanto, ese es el nombre que se le da. Donde se combina lo psicológico con la palabra de existencia para profundizar en ese arraigo por la vida. No en la existencia de sobrellevar, sino en el de profundizar. De ahí sale psicoexistir. Y luego, en las redes sociales, como es natural, se posiciona el nombre y específicamente hay un grupo donde se dice psicología es psicoexistir, con el propósito de vincular la palabra genérica psicología automáticamente de manera mental, emocional, con el despacho o empresa psicoexistir. Quien piense en psicología podrá pensar en psicoexistir. Muy bien, dentro de su formación ha habido tantos diplomados que me llama mucho la atención porque viene mucho con psicoexistir, educación especial, por ejemplo, alcoholismo y farmacodependencia, un enfoque integral. Actualmente, con esto que está pasando con el COVID-19, administración de hospitales, depresión, insomnio y ansiedad. Estas son parte, me imagino que en la consulta se ve con mucha frecuencia. Entonces, ¿sí? Todos estos diplomados pues están muy bien orientados a lo que realmente es psicoexistir. Efectivamente. ¿Cómo se consigue una consulta con psicoexistir? Es a través del teléfono. Ahora sé que también a través del internet, por estos tiempos que estamos viviendo y por muchos problemas que se presentan con lo que sucede estando en casa, las personas se presentan muchos problemas. ¿Cómo pueden ellos recibir la ayuda del doctor Juan Carlos Fuentes Purón? Psicoexistir. Sí, gracias. De entrada, como se puede ver en los estudios y en la práctica profesional, lo que es el trabajo a distancia, lo que son los cursos, asesorías por medio de la computadora y el manejo de las redes sociales y las páginas web se venía dando desde hace años atrás para este producto. Por ello, con esto de la pandemia y el confinamiento en casa, no nos agarró desprevenidos. Uno de los ejemplos para el liderazgo, el anticiparnos a los tiempos, el ir unos pasos más adelante que otros, el, como se mencionó hace rato, el conocer, aprender, desarrollar para estar preparados. Se dice que si estás preparado, cuando llega la oportunidad, la puedes tomar. De otra manera, llega la oportunidad y la tenemos que dejar pasar porque no estamos listos para ella. Caso de la parte virtual en psicoexistir. A tal grado que durante este mes estoy dando una materia de maestría vía internet. El siguiente mes viene una nueva materia para una maestría en la cual no he dado clases, pero me invitan a participar con estas habilidades de liderazgo. Hay consulta por internet, vía web, ¿verdad? La videoconferencia o videoconsulta que también se tiene en psicoexistir.
Y todo esto entonces se puede localizar en las principales redes sociales que son Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest y las páginas web como tal que existen de sitio. Hay una forma muy concreta de generar la consulta, de agendar, que actualmente nosotros preferimos, que es el WhatsApp. Este mensajero de WhatsApp nos permite, ¿sí? Nos permite que llegue el mensaje, la persona se identifica, pide información, nosotros podemos mandarle catálogo de servicios, ubicación, los datos, precios, todo, el horario, la agenda y demás, en el momento en que la persona puede hacerlo y en el momento en que nosotros también nos encontramos en la posibilidad de contestar. Lo que es la llamada telefónica pasa ya a segundo plano, ya en otro caso específico. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces nos encontramos, como en este momento, ¿verdad? Vía web, en estas videoconferencias o webinars, en consulta clínica incluso, y no nos podemos estar distrayendo. Pero de esta forma, por medio del mensajero que le llamamos WhatsApp, en un número telefónico que es 2291 38 54 53. En ese número por WhatsApp, a la disposición total, sí coexistir según el tipo de servicio, la duración y los montos económicos como tal. Y habría que comentar también que no solo se da la consulta psicológica, sino también se da capacitación y desarrollo y asesoría. Todo el aspecto humano, como lo maneja Integral. Así es, la parte conductual de forma integral y también procesos administrativos, por supuesto. Ahora me recuerda mucho el último libro de Peter Drucker que se llama El líder del futuro, en donde habla en liderazgo de tiempo de paz y tiempo de guerra. En esta pandemia simulamos un tiempo de guerra por todas las dificultades que se presentan. Y Juan Carlos Fuentes Purón en este momento está siendo un líder de guerra, en donde la innovación, en donde otras alternativas diferentes a las que normalmente se manejan son las que su empresa está manejando ahora, precisamente para no desconectarse y seguir dando el apoyo a todo el público y las personas que lo necesitan. Así es, incluso hay una frase vinculada con esto que ahorita se menciona, es un adagio, una frase oriental, que refiere a algo más o menos así, que es preferible sudar en tiempos de paz para no tener que sangrar en tiempos de guerra. Tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar. No estamos de vacaciones, es un tiempo en que no podemos convivir de manera personal, a no menos de 2 metros, pero no son vacaciones. Nosotros podemos seguir preparándonos. Por ejemplo, Canaco y Con Canaco dan unos webinars fabulosos, personas que son líderes en su área de conocimiento y de aplicación. Entonces, ¿por qué no seguir esos webinars? ¿Por qué no formar parte de sus alumnos de cursos específicos que se están dando por internet? Algunos son gratuitos, otros tienen un costo de recuperación mínimo y es una de las tantas formas que se tienen para seguir en actividad si es que no se puede trabajar como tal. Pero hay que continuar con todo esto. Creo que en Canaco, de quien usted forma parte en una vicepresidencia, es muy importante su participación, incluso en este canal que estamos ahora utilizando para la entrevista en Radio Canaco TV Digital. Es muy valioso el tiempo que usted aporta, porque son 2 medias horas en la semana, pero en esto con el concepto tan importante, moderno y de proyección que presenta, creo que a mucha gente le está ayudando con los conceptos que maneja en su programa. ¿Cómo se da la participación? Porque es voluntario, porque usted dispone de algo de tiempo que tiene de actividades para venir a Radio TV Canaco. ¿Cómo nace que usted esté con nosotros? Además, con una experiencia de más de 10 años en los medios de comunicación, radio y televisión. Así es. Bueno, de entrada, pues es el gusto, es la iniciativa de participar, ¿verdad? De manera voluntaria, como bien se dice. Luego, bueno, pues es el diálogo con nuestro actual presidente de Canaco, con quien se llega al acuerdo que se pueda participar durante estas 2 medias horas. Y de hecho, él es quien propone esta temática de la productividad. La productividad del capital humano, que antes decíamos recurso humano, antes le llamábamos personal,
Bueno, como despacho yo vengo manejando desde hace años el término de capital humano porque le da mayor valor a la empresa, porque es una parte integradora de esta productividad. Entonces no podemos separar, no podemos hacer un distanciamiento y mucho menos una confrontación entre los empresarios y los empleados. No, la empresa está constituida por todos y todos valemos, todos funcionamos. De ahí surge incluso un hashtag que se llama felicidad productiva. En este programa lo manejamos. El programa es la productividad del capital humano. Surge el nombre por petición, por idea de nuestro presidente, Antonio Mendoza, y que se lleva a cabo durante 2 veces a la semana para dar esta orientación y apoyo al empresario que pueda integrar al capital humano de una manera respetuosa, de una manera sensible hacia la productividad. Para que el llamado empleado, nuestro capital humano, también tenga esa energía, motivación, como decimos vulgarmente, la camiseta bien puesta para apoyar al empresario, porque uno sin el otro no puede existir adecuadamente. Muy bien, para empresas, ¿qué programas tiene para hacer mejor, para que sean más rentables, para que el capital humano realmente sea aprovechado? Porque las empresas no son las paredes, las empresas no son el equipo, las empresas es la gente. Así es, definitivo. Muchos patrones no lo entienden así. ¿Qué Sí. planes tienen, qué asesorías, qué títulos, qué materias para asesorar a empresas y que realmente tengan mayor productividad? De entrada, existe una diferenciación entre lo que es capacitación y desarrollo del capital humano. La capacitación es un programa, digamos, firme, duro, estricto, hacia lo técnico profesional de la función que desempeña el obrero, el trabajador o empleado o el directivo. Sin embargo, en la parte del desarrollo humano encontramos las denominadas competencias blandas. Significa que nosotros vamos a ser competentes, vamos a incrementar nuestro bagaje de comportamientos, nuestra manera de ver la vida empresarial, y esto en función de aquellas habilidades directivas precisamente. Y entonces otorgamos cursos, talleres, actividades vinculadas con el liderazgo, la motivación, la comunicación asertiva, la empatía, es decir, una comunicación efectiva al interior de la empresa y también para poder comunicarse al exterior. Nosotros hablamos de la resolución de conflictos, del trabajo en equipos que sean participativos, no nada más el trabajo en equipo como tal, sino que esto sea participativo, que sea productivo. Y así como ello, múltiples temas derivados de todos estos principales para que la persona haga conciencia, primero, de sí mismo, de sí misma. Es decir, si yo no me quiero, si yo no sé quién soy, si yo no observo mis debilidades, mis fortalezas, posiblemente mi comportamiento conmigo mismo y hacia los demás sea negativo. Puede ser que por un complejo me esté peleando, puede ser que por una depresión no soy productivo, puede ser, en fin, muchas características personales. En este caso son las clínicas, pero que se involucran al momento de estas técnicas hacia las competencias blandas. Grosso modo, ese es el enfoque de capital humano que nosotros tenemos. Cuando hablamos de liderazgo, este tema tan importante y que le da base al programa como tal, hay también un neologismo, hay una forma nueva de ver el liderazgo al que se le denomina metaliderazgo. Y en este metaliderazgo, incluso algún autor ya registró el concepto como propiedad, por ello digo que es un general, se trata de ser líder todo el tiempo, todo momento y en toda circunstancia, es decir, al interior de uno mismo, liderarse uno mismo. Y esto genera como consecuencia. En unos segundos regresamos para que nos hable de autoliderarse. Esto es un concepto muy importante porque aquí es la clave de un arranque hacia un buen futuro. Regresamos en 2 minutos. Estamos esta tarde charlando con el doctor Juan Carlos Fuentes Purón, director y fundador de Psicoexistir. Regresamos en 2 minutos.
Casma Barac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende número 1389 de la Colonia Centro en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales, charlando esta tarde con el doctor Juan Carlos Fuentes Purón. Y él nos platica entre lo que es el desarrollo humano para asesoría de empresas, que es muy importante el liderazgo, pero partiendo de autodirigirse, de autoliderarse, y este es el concepto que nos va a ampliar ahora. Sí, normalmente se dice, mira, fulanito o fulanita son muy buenos líderes. Qué bien, la gente les sigue, arrasan con su ejemplo, la gente está motivada, contenta con el trabajo que realizan por el liderazgo de la persona. Pero también hay quien pregunta, ¿y quién motiva al líder? ¿Quién va a ser ese modelo, ese ejemplo que este líder va a continuar? De entrada ya se dijo hace un momento, ¿verdad?, que una de las piezas clave es el conocimiento, el aprendizaje, el prepararse todo el tiempo, porque siempre hay cosas nuevas, o aunque sean la misma esencia, se transforman de manera temporal, de forma distinta. Las esencias permanecen, pero las formas van cambiando y hay que adaptarse, hay que conocerlas y hay que aplicar. Pero además de todo esto, requerimos una personalidad muy específica. Todos tenemos personalidad y no se puede cuantificar. La personalidad es la integración, así muy sencilla, muy didáctica, de lo biológico con lo aprendido. Es decir, el temperamento y el carácter. De una forma simplista. El temperamento lo heredamos, lo tenemos en los genes, es parte de cómo se comporta nuestra familia. Un poquito de un tío, un poquito de la abuelita, un poquito de la mamá, qué sé yo. Es nuestro temperamento. Ese no se puede modificar drásticamente, se puede regular, controlar, dirigir, pero no se puede cambiar. Sin embargo, el carácter es todo lo que vamos aprendiendo día tras día con la familia, la sociedad, las actividades que desarrollamos, los descalabros que nos metemos en la vida. Todo eso nos va dando nuestro carácter, pero desafortunadamente no nacemos con un manual para la vida. Los padres no tenemos un manual para ser padres. Y entonces, aún con mucho amor y con mucha disposición, los padres cometemos errores. Nuestros padres y abuelos también los cometieron a la hora de formarnos como humanos, como personas. Y por ello, la psicoterapia en ocasiones reeduca, cambia esa concepción del mundo para poder mejorar nuestra actuación. Un buen líder, entonces, necesita partir por conocerse a sí mismo. Básico. Desde la antigüedad se viene manejando este concepto. Conócete a ti mismo. De esta forma, podremos evaluar nuestras habilidades, nuestras dificultades, fortalezas, debilidades, etc. De toda esta forma, al conocernos mejor, podemos ir generando un concepto, una idea de cómo somos. Nos podemos evaluar lo más claro posible porque hay un conocimiento, aunque sea subjetivo, aunque sea propio, pero también el reflejo con los demás y los comentarios y opiniones de otros nos dan esta autoevaluación. Ganamos un respeto propio, valemos por nuestra dignidad de seres humanos y llegamos hasta una autoestima bien regulada. De esta manera, el líder, cuando se conoce a sí mismo, cuando pasa por este proceso que algunos autores llaman la escalera de la autoestima, no se va a sentir demasiado, no se va a sentir el último producto del desierto, pero tampoco se va a sentir poquita cosa y acomplejadito, tener un equilibrio en su personalidad. Y esto le va a permitir que lo que aprende, lo que conoce, lo que le rodea, lo va proyectando, lo va haciendo propio y lo va aplicando de una forma sana.
Y a esto hay que agregarle otro tema muy importante que seguro saldrá de una siguiente pregunta o término, que es la inteligencia emocional. Este también es un tema que ha cobrado mucha vigencia desde que Daniel Goleman tomó el tema. No es que sea él el creador de la inteligencia emocional, pero lo tomó para actualizarlo. Y esto, yo creo que entonces, resumiendo lo que nos acaba de decir, el autoconocerse, el autodirigirse, es como el contenedor donde vamos a depositar todo lo que vamos a ir obteniendo como conocimiento en la vida para poder aplicarlo. De otra manera, si no tenemos este contenedor, todo se pierde, todo se derrama. Muy bien. ¿Sí? Háblenos un poco de la inteligencia emocional. Muy bien. Hace 30 años aproximadamente que me tocó la fortuna de estudiar psicología, pensábamos, nuestros profesores y los psicólogos del viernes, que la inteligencia tenía que ver con lo cognitivo, lo racional, con lo numérico. ¡Wow! Eres muy inteligente porque en una prueba de inteligencia salió un coeficiente intelectual elevado, el llamado IQ o CI. Y esto, al tener un número elevado, decía que era un predictor para poder dirigirse hacia las áreas de las matemáticas, la química, todo lo que eran las ciencias exactas. Y si no tenía uno un alto puntaje, entonces no podía participar en ello. Error, porque de entrada, bueno, el puro número no determina. Después, la carrera tampoco nos da un éxito en la vida, porque el éxito no solo es un título profesional y tampoco un ingreso monetario. El éxito va mucho más allá. Entonces, todo eso se analizó y en el siglo anterior, ¿verdad? El siglo pasado, ya desde las primeras décadas se hablaba de las inteligencias múltiples, pero no se les tomaba tan en cuenta. Y entonces vimos que había genios musicales, había grandes deportistas, había personas muy sensibles, había quien se podía dedicar en las ciencias sociales de manera profunda, grandiosa y trascendía, y no necesariamente en las ciencias exactas. Entonces todo esto fue transformando la manera de pensar hasta llegar, pues, por más o menos los años 70, a los primeros conceptos de inteligencia emocional. Pero, como hace rato decíamos, la mercadotecnia, no había ese enfoque, y ahí se quedó entre algunos libros de la biblioteca. Sí. Es hasta finales del siglo pasado que Goldman, precisamente con su tesis de doctorado, abarca estos términos, los jala del pasado, los hace suyos prácticamente, y con una gran mercadotecnia, su tesis de doctorado la transforma en un libro que llega a ser un bestseller. Y tanto lo aprovechó que después hubo inteligencia emocional en jóvenes, inteligencia emocional en la empresa, inteligencia emocional para niños, N tipo de libros. Bueno, pero el fondo es muy apropiado en el sentido de aceptar, conocer, regular nuestras emociones para que en unión con la capacidad intelectual cognitiva que ya conocíamos, podamos entonces desempeñar bien nuestras funciones. Eso es, grosso modo, ¿verdad?, lo que es la inteligencia emocional, aunque hay algunos autores que dicen que no, que son solo características de personalidad de alguien, que no llega a denominarse inteligencia emocional. No importa el término, lo que importa es que lo apliquemos. Yo creo que lo importante aquí es, como al principio de la charla nos dijo, hay que ser congruente. La inteligencia emocional, podemos hablar figurativamente, se palpa en decisiones, en decisiones acertadas, a tiempo, ser hasta cierto punto frío en lo que se tiene que hacer. Es decir, a lo mejor la nieguen, pero de que existe la vemos. Eso es indiscutible. Sí, aquí hay un mito, aquí hay un mito de las emociones donde dicen que no son buenas. No, realmente la emoción, aunque parezca negativa, si cumple una función, si se regula en un contexto y es válido, adelante. Por ejemplo, cuando hay una gran tristeza y surge el llanto, esto es natural y es necesario. No debemos reprimir. Si estamos enojados, no nos debemos tragar ese enojo, se dice vulgarmente, porque dañamos nuestro organismo. Si estamos contentos, también debemos expresarlo, aunque la persona que nos rodea a lo mejor no es de mi gran predilección, no es mi gran amigo, pero podemos expresarle nuestro estar a gusto, estar contentos, ser congruentes entre lo que hay en el interior y esas emociones que expresamos.
obvio, hay que regularlas porque no podemos andar por la vida todo el día, como se dice popularmente, como bobito, ¿verdad? Riéndonos con todo el mundo, no importando que nos pongan cara fea o que se esté cayendo el mundo. Tampoco podemos andar arrastrando la cobija todo el tiempo cuando tenemos oportunidades de ser felices. Así, regular nuestras emociones. No reprimirlas, sino canalizarlas para un bien personal y común. Muy bien, tendríamos con usted para charlar muchísimo tiempo. Desafortunadamente para nosotros, pues tiene sus actividades y le agradezco que esté con nosotros invirtiendo esta hora que para nuestra audiencia va a ser muy productiva. Pero tenemos ahora en el mundo, no solamente en México, un problema del cual se va complicando cada vez porque empezó con un problema de salud, continúa siendo un problema de salud. Después se convierte en un problema económico. Las finanzas de las empresas, las finanzas de las familias empiezan a ser ya muy difíciles. Y por consiguiente vienen angustia, viene la incertidumbre, en fin, son tantas cosas que aquí quien tenga inteligencia emocional podrá salir avante. Pero ¿qué nos puede decir el doctor Juan Carlos Fuentes Purón como una guía para que ahora que se reabran las actividades, el trinomio entre patrón, empleado y consumidor, porque las empresas lo único que generan dinero son las ventas, tenemos que tocar al consumidor. ¿Cómo ve el futuro del país en ese sentido y qué aconsejaría desde el punto de vista como asesor empresarial, como asesor personal, para poder tener un camino más llano y poder reconstruir lo que ahora prácticamente está destruido? Muy bien. Nosotros estamos en este periodo de regresar a las actividades laborales. Ya no es un enclaustramiento total, ya hay una cierta apertura, todavía no total. Entonces me gustaría comenzar por el estado de ánimo que muchas personas tuvieron mientras se mantenían en la famosa cuarentena. Al estar en ese encierro involuntario, en esa situación de confinamiento, surgieron dos grandes situaciones: la depresión y la ansiedad. Entonces, muchas personas, al no ver a sus seres queridos, al no tener contacto con sus amistades, al tener un cambio en su vida, se entristecieron, algunos se pusieron melancólicos y otros se deprimieron. Sin embargo, otras personas en ese encierro que no podían salir y sacar la energía, a lo mejor tomar algunas bebidas espirituosas, etcétera, surgió la ansiedad. No sabían dónde poner su energía y también se dio un cambio en el ciclo de sueño. Esto es indispensable platicarlo. ¿Por qué? Porque existe una gran resistencia al cambio. Veníamos con un ciclo, de repente se detiene involuntariamente, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me adapto a mis cuatro paredes, al frío o al calor, a la convivencia familiar con quien no estaba 24 horas? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Etcétera. Entonces, primer punto, la resistencia al cambio. Lo que se recomienda es entonces, en este regreso triunfal a las actividades laborales, es una visión de cambio, no resistirnos a ellos, sino adaptarnos, porque ya no es igual. Se dice que es antes de COVID-19 y después de COVID-19. Mentira, que vamos a regresar exactamente como estábamos antes. Primer punto, apertura. En el método Purón hablamos precisamente de todos sus elementos para tener una visión amplia, no mirada de túnel. Primer punto. Segundo, ya una vez involucrándonos con todo esto y al encontrar que existen cambios y modificaciones en el contexto, nosotros debemos ser optimistas. Vemos instituciones gubernamentales que no respaldan mucho a las empresas, no solo en México, en otros países, no en todos, y esto hace que nos quejemos, que veamos todo negativo y que digamos, ¿y ahora quién nos va a ayudar? Entonces, si tenemos esa inteligencia emocional, si tenemos ese liderazgo propio, vamos a continuar con nuestras actividades hasta lo posible como estaban, y en otros puntos vamos a cambiar, pero con una visión optimista, de éxito, de triunfo. Hay múltiples ejemplos aquí en nuestra comunidad, amigos nuestros que tenían un giro en su empresa
y ahora tienen otro completamente diferente, pero no dejaron de trabajar. ¿Ande? Cambiaron, sí, cambiaron el giro completo. Es obvio que una industria manufacturera no va a poder hacerlo con esa facilidad. Mientras más grande es el aparato productivo, más trabajo cuesta. Para una sola persona es mucho más fácil esta visión, pero el enfoque sería ese: no resistir al cambio, adaptarnos a las modificaciones y ser optimistas para poder triunfar, aunque tengamos que empezar prácticamente desde cero nuevamente, porque un gran empresario, aunque pierda todo, puede iniciar. Depende de su interior, de su capacidad, de su visión, en mucho. No quiero decir con esto que seamos soñadores y que todo va a ser color de rosa. No, se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Nos quitaron muchos puntitos que teníamos a favor y ahora tenemos que recuperarlos, pero esto es necesario. Ahora, ya en el contacto de la vinculación con personas, con esos clientes, hay ciertas disposiciones gubernamentales, hay nuevas políticas públicas que se aplican en la empresa, tienen que ver con mayor higiene, con características del entorno, con distanciamiento en las personas, o entre las personas, con una capacidad en un porcentaje menor de lo que veníamos teniendo, también con comportamientos distintos. Por ejemplo, en los restaurantes ahora se puede ver la carta con el smartphone, con el código QR, se lee y automáticamente uno lo tiene a la mano propia para no estar tocando cartas ni estar en contacto con más personas. Bueno, esa tecnología está al alcance de nuestra mano. El código QR lo podemos generar inmediatamente por internet de manera gratuita y prácticamente todo teléfono trae un lector de QR. Entonces son pequeños detalles que no cuestan dinero como tal, algunos sí, pero no todos. Y lo que más importa es el cambio en la visión, la creatividad, la innovación para hacer el mismo giro de manera diferente o si es necesario para cambiar de giro. Nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás, cada vez vamos a poder llegar a mayor productividad y esperemos no tener repuntes de los brotes como ya desafortunadamente está pasando en Asia. Muy bien, vamos a regresar para el último tramo de esta entrevista en 2 minutos para que nos dé sus conclusiones el doctor Juan Carlos Fuentes Purón. Regresamos en 2 minutos. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Casmabarac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende número 1389 de la Colonia Centro en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales, una charla muy amena. Yo sé que el doctor Juan Carlos Fuentes Purón nos está poniendo en llana la terminología para que nos pueda captar la audiencia. Y quisiera que me dé sus conclusiones del panorama que usted ve desde el punto de vista general, cómo, en qué tiempo podrá reconstruirse un negocio, si van a quebrar muchos negocios por la actitud de los propietarios, se tendrán que reconvertir, y qué es lo que nos espera en el futuro, que tenemos que por nosotros mismos proporcionárnoslo, porque ya escuchamos que el gobierno no absolutamente un peso le va a invertir al rescate de nada. Entonces, a diferencia de otros países de primer mundo, nosotros estamos a la inversa, pero ese es otro tema. Lo que desde el punto de vista de usted, la conclusión para saber qué nos espera. Ok, de entrada, como decíamos, ya no vamos a regresar al estado anterior. Va a ser diferente, por lo menos durante meses o años, según el giro. Después, ¿qué nos espera a cada uno de nosotros? Va a depender del tamaño de la empresa, de las características o giro de la misma
y de otros elementos como precisamente el capital humano. Entonces son puntos que van a hacer variar, van a generar la diferencia entre las empresas. Luego, que sigamos con la normatividad oficial. Porque sabemos que también hay cierre de empresas, hay clausuras, hay sanciones si no se lleva a cabo por un bien común. Entonces, todo esto entra en juego. Pero lo que vinimos diciendo durante todo el programa depende mucho del interior. Depende de la concepción del mundo según mi persona, de mi optimismo, de mi voluntad, del liderazgo. Entonces, nadie nos regala algo, hay que ganarlo. Nosotros nos lo tenemos que ganar. Por ello, entonces, podemos rehacer nuestra actividad. No importa todo lo que está sucediendo alrededor. Hemos tenido eventos históricos como las guerras mundiales, precisamente, como las grandes depresiones, en fin, ciertos puntos de quiebre económico en el mundo y hemos salido adelante. Desafortunadamente aquí estamos hablando de elementos de salud y economía, y no solo de un país, sino del mundo entero. Entonces ya se vuelve algo externo o fácil de controlar. Sin embargo, tenemos que motivarnos a actuar y realizar. Ahora, en cuanto a esto de nuestro país en particular, el gobierno no es el creador de los empleos. Sabemos que necesitamos gente empleada, gente productiva, para poder llevar dinero a su hogar, para subsistir y para mantener todo el sistema económico y productivo. Entonces, el gobierno no genera empleos de manera tradicional en la economía, pero genera las políticas públicas, brinda las condiciones y facilita que el empresario sea el que pueda generar los empleos, el que sea más productivo y el que levante económicamente al país en gran parte. Este gobierno, como ya se mencionó, desafortunadamente no está aportando esas características suficientes para desarrollar la empresa y mantenerla. No debe haber una pugna, no debe haber un distanciamiento entre el área gubernamental y el sector privado. Debe haber una vinculación, una unión para favorecer a la población. Por un lado, no debe haber paternalismos donde se regale el dinero por hacer nada. Esas famosas becas, esos famosos donativos, esos famosos elementos de obsequio, regalo o compra para quien no aporta algo. Sin embargo, sí debe inyectarse a la economía todo tipo de elemento que favorezca la producción de bienes y servicios. No hablamos del otro extremo, de favorecer únicamente a ciertos capitales, a ciertos personajes. No, hablamos de la población en general. Si nosotros nos mantenemos unidos, el sector público, el sector privado y el área social o el capital humano, vamos a salir adelante más fácil. Bueno, voy a dar nuevamente el número para que se comuniquen al WhatsApp en caso de alguna consulta, asesoría. Doctor Juan Carlos Fuentes Purón es el celular 2291 38 54 53 vía WhatsApp. Cualquier consulta, cualquier duda por el WhatsApp, el doctor Juan Carlos Fuentes Purón contestará y entonces ya vendrá el proceso que se requiera para la consulta que se tiene que hacer. ¿Es así? ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Bueno, nada más felicitar por este tipo de programas, por esta visión empresarial y de liderazgo, que son siempre, pero en este momento en particular, de gran importancia y motivación para que los empresarios, los empleados vean que estamos luchando, que estamos trabajando, que nos estamos esforzando y que sí es posible salir. Va a requerir mucho esfuerzo, pero sí es posible. Muchas gracias por este programa. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Fuentes Purón. A usted le agradezco mucho que nos haya acompañado durante esta hora. Le espero el próximo jueves en un programa más de Líderes Empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Hasta el próximo jueves. Gracias. Oye, apoyando al empresario y al turismo. 140 años, Canaco. 140, 140, 140 años apoyando al empresario. Oye, ya son 140, 140, 140 años apoyando.
eres tú.